Vamos a decirlo sin rodeos. En tu trabajo, hay personas que te sonríen mientras afilan el cuchillo que piensan clavarte por la espalda. No es paranoia, es supervivencia. Te han enseñado a confiar, a mantener la cortesía, a jugar limpio. Pero nadie te preparó para las máscaras, para los falsos aliados, para los traidores de sonrisa fácil y mirada calculadora. Y ahí estás tú, preguntándote por qué sientes ese nudo en el estómago cuando ciertos nombres aparecen en tu pantalla. No es intuición, es experiencia. Es tu inconsciente gritando lo que tu mente se niega a aceptar. Hay serpientes en la oficina y tú sigues pensando que estás en un jardín. Carl Jung lo vio con claridad brutal. Dijo que todos llevamos una sombra, una parte oculta, reprimida, peligrosa. Lo que nadie te dijo es que en el mundo laboral esa sombra no se esconde. Se viste con traje, se sienta a tu lado y aplaude en tus reuniones. Es esa persona que finge ayudarte mientras recopila munición para destruirte. Es la que te da consejos con voz dulce y clava sutilmente la duda en tus decisiones. Son expertos en camuflaje, maestros de la manipulación. No los notas hasta que ya es tarde, hasta que tu proyecto fracasa, hasta que tu nombre se arrastra entre rumores que no sabes de dónde salieron. ¿Sabes por qué es tan difícil detectarlos? Porque tu sombra también quiere agradar, porque hay una parte de ti que teme enfrentarse a la realidad de que no todos juegan limpio. Te han dicho que ser desconfiado es negativo, que el trabajo en equipo es sagrado. Y claro, lo es, si el equipo no está infectado de egos podridos. Pero Jung lo advirtió. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Es decir, si no reconoces la falsedad, ella tomará decisiones por ti. Decidirá en quién confías. Y entonces, un día te verás solo, traicionado, preguntándote cómo llegaste ahí. Las personas falsas no son errores del sistema. Son el sistema. Son producto de un entorno que premia la imagen por encima del valor, la obediencia sobre la autenticidad, la diplomacia hueca sobre la verdad incómoda. Son los que ascienden no por mérito, sino por manipulación. Y tú que trabajas duro, que hablas con sinceridad, que crees en lo justo, te conviertes en blanco fácil, no porque seas débil, sino porque eres honesto. Y en un mundo de máscaras, la honestidad es un acto de guerra. Mira a tu alrededor. Piensa en esa persona que siempre está en el lugar correcto, diciendo lo que todos quieren oír, que nunca se moja, pero siempre está presente cuando llega el aplauso, que no tiene ideas propias, pero sabe exactamente a quién seguir. Esa persona no es torpe, es peligrosa. Es alguien que ha perfeccionado el arte de la invisibilidad moral. No se le puede atacar porque nunca da un paso en falso, pero está siempre un paso delante de ti, no por talento, sino porque ya trazó un mapa de tus puntos débiles. Te escucha, toma nota y calla. Espera su momento, y cuando llega no ataca directamente, manipula el entorno, te desacredita con pequeñas dudas, te excluye con una sonrisa. Jung decía que lo que más miedo nos da de los demás es lo que reprimimos en nosotros mismos. Y si la razón por la que te cuesta ver la falsedad es porque tú mismo reprimes tu capacidad de defenderte, y si por miedo a ser como ellos te has negado a protegerte, hay una gran diferencia entre ser falso y ser estratégico. Y si no aprendes a trazar esa línea, seguirás siendo devorado por los lobos mientras tú intentas ser oveja en un juego de carnívoros. La traición en el trabajo no siempre llega en forma de puñalada directa. A veces es un silencio, una omisión, un correo que no te reenvían, una reunión a la que no te invitan, un dato que se les olvidó compartir contigo. Y tú, sin darte cuenta, vas perdiendo terreno. Te vas quedando al margen.
El problema es que tu lógica no alcanza para entender esa dinámica, porque tú juegas con reglas y ellos con tácticas. Pero hay algo más profundo, algo que Jung entendería mejor que nadie. Las personas traicioneras no solo actúan desde la sombra, son la sombra misma de la cultura corporativa. Son el síntoma de una enfermedad colectiva, la incapacidad de sostener la autenticidad bajo presión. En entornos donde el miedo manda, la gente finge. Fingen ser comprometidos, fingen estar de acuerdo, fingen admirarte mientras sienten envidia. Y lo más peligroso, fingen que te respetan, cuando en realidad te temen. Porque la verdad es esta: la gente falsa no te traiciona porque seas débil. Lo hacen porque eres una amenaza. Tu autenticidad pone en evidencia sus máscaras. Tu ética les recuerda lo que han dejado atrás. Tus límites les resultan intolerables porque viven en un mundo sin principios. Y entonces necesitan apagarte. No pueden hacerlo abiertamente, así que lo hacen lentamente. Te aíslan, te distorsionan, te convierten en el problema. ¿Y sabes cuál es la jugada más sutil? Cuando te hacen sentir culpable por desconfiar. Cuando cada vez que dudas, te llaman paranoico. Cuando cada vez que cuestionas algo, te etiquetan de conflictivo. Es gaslighting laboral. Es manipulación emocional disfrazada de profesionalismo. Y si no estás atento, te lo tragas. Te lo crees. Empiezas a callar, a minimizar, a ceder, hasta que ya no eres tú, eres lo que ellos toleran. Pero aquí es donde entra el verdadero trabajo psicológico. Jung decía que el objetivo no es ser bueno, sino ser completo. Y ser completo significa reconocer tu capacidad de confrontar, de poner límites, de detectar el veneno aunque venga en una copa de cortesía. Significa aceptar que, a veces, la única forma de sobrevivir en un entorno podrido es endurecerte sin perder tu alma. No se trata de convertirte en uno de ellos, sino en alguien que no cae en su juego, en alguien que los ve venir, que los desactiva con silencio, con astucia, con distancia. No todos los enemigos vienen con intenciones explícitas. Los más peligrosos vienen con sonrisas. Te preguntan cómo estás, te invitan a comer, te llenan de elogios vacíos. Y tú, que buscas conexión, que quieres sentirte parte, bajas la guardia. Ellos lo saben. Por eso su arma favorita es el vínculo falso. Te hacen sentir especial, necesario, hasta que ya no les sirves, y entonces desaparecen. O peor, te conviertes en su escalón. ¿Te suena familiar? Pero aquí va el giro. Tú no necesitas demostrar nada. No necesitas probar tu valor a personas que construyen su autoestima a base de destruir a otros. Tu silencio puede ser tu mayor poder, tu distancia, tu mejor escudo, y tu claridad, tu arma más letal. Porque cuando sabes lo que vales, dejas de suplicar validación. Y en ese momento, ellos pierden su control. Jung diría que la única forma de combatir la sombra es integrarla. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que aceptes que tú también tienes capacidad de defenderte, de protegerte, de no confiar en quien no lo merece, que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y no te convierte en paranoico, te convierte en alguien despierto, porque la ingenuidad no es bondad, es debilidad disfrazada. Así que haz memoria, recuerda las veces que sentiste esa intuición, ese pequeño aviso interno, esa sensación de que algo no cuadraba, y no hiciste caso, porque querías ser justo, porque querías ser querido, porque te dijeron que no hay que juzgar. Pues déjame decirte algo, juzgar no es malo, es necesario, es una herramienta de supervivencia. No puedes moverte por la vida sin discernir quién es quién. En el trabajo, como en la vida, no todos son amigos, y quien no entienda esto está destinado a repetir el ciclo de la traición una y otra vez.
Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para despertar, para tomar conciencia, para dejar de esperar que los demás cambien y empezar a cambiar tú tu forma de verlos. Porque el verdadero poder no está en evitar que te traicionen. Eso no se puede controlar. El poder está en que no te destruyan cuando lo hagan, en que te encuentren preparado, en que su traición no te tome por sorpresa, sino que ya estuvieras varios pasos por delante, y entonces, cuando intenten hacerte caer, se den cuenta de que su juego ya no funciona contigo. Eso es madurez psicológica, eso es fuerza real, y eso es lo que te diferencia. Así que la próxima vez que veas una sonrisa que no llega a los ojos, no la ignores. La próxima vez que alguien te elogie demasiado sin razón, presta atención. La próxima vez que sientas esa incomodidad sutil en una conversación, no la entierres, porque tu cuerpo sabe lo que tu mente aún no se atreve a aceptar, que estás rodeado de sombras. Pero si tú las ves primero, ellas no podrán tocarte. Y recuerda esto, en un mundo lleno de máscaras, ser auténtico es un acto de rebelión, pero una rebelión que no se grita, se sostiene, día tras día, con decisiones pequeñas, con límites firmes, con una claridad que no necesita aprobación, porque la luz que más molesta a los falsos es la que no se apaga, aunque ellos lo intenten. Y hay algo más, algo de lo que nadie te habla cuando se trata de traición y falsedad en el trabajo. El precio silencioso que pagas cuando eliges callar. Porque no solo te duele la puñalada, te duele más aún el hecho de haberlo visto venir y haber decidido mirar hacia otro lado. Te duele más haber preferido adaptarte que confrontar, haber preferido integrarte al rebaño antes que arriesgar tu integridad. Pero ese precio se cobra en cuotas pequeñas, casi invisibles. Una opinión que te guardas, una injusticia que toleras, una mentira que dejas pasar porque no es tu problema. Y así, poco a poco, te vas amputando. Vas sacrificando tu identidad para sobrevivir en un entorno envenenado. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que llega un momento en que ya no sabes si sigues siendo tú, o si solo eres una versión diluida, domesticada, moldeada por las dinámicas de poder que finges no ver. Aquí es donde la traición deja de ser algo que te hacen y empieza a ser algo que permites. Jung lo diría con crudeza: todo lo que no se expresa se pudre por dentro. La represión de tu verdad acaba manifestándose como ansiedad, apatía, cansancio constante. No es que odies tu trabajo, odias lo que tienes que convertirte para encajar en él. Y eso, esa autofalsedad, esa autotraición, es más destructiva que cualquier puñalada externa. Porque cuando tú decides traicionarte para que no te traicionen los demás, ya perdiste. Ahora vamos más hondo. Hablemos de una figura invisible pero brutalmente real en estos entornos. El cómplice pasivo. No es el que te ataca, no es el que te apuñala, es el que te ve caer y mira hacia otro lado. El que sabe lo que está pasando, pero prefiere no meterse en problemas. El que sonríe a todos, guarda silencio en las reuniones y se limita a sobrevivir entre tiburones. Ese perfil, que parece inofensivo, es una pieza clave en el ecosistema tóxico, porque sin él, los falsos no tendrían tanta fuerza. Sin esos silencios estratégicos, sin esos testigos que eligen no ver, las traiciones no crecerían. Pero la mayoría de la gente se convierte en cómplice sin saberlo. Por miedo, por comodidad, por una lealtad mal entendida a la empresa, al jefe, al statu quo. Y entonces tú caes y nadie dice nada. Y no porque no te respeten, sino porque se están protegiendo, porque piensan: si hablo, el siguiente soy yo. Y esa cobardía normalizada es lo que convierte un entorno difícil en una cárcel sin barrotes.
Jung insistía en que la sombra no solo habita en los individuos, también en los colectivos. Cuando un grupo decide que lo más importante es la apariencia de armonía, aunque debajo haya podredumbre, ese grupo ya no es un equipo, es una fachada, y tú lo notas cada día, en la forma en que se cambia de tema cuando hay tensión, en cómo se premia al obediente y se castiga al que cuestiona, en cómo se prefiere una mentira diplomática antes que una verdad incómoda. Y entonces surge otra figura, el que ya se resignó. No es ni falso ni traicionero, es peor, es el que ya no espera nada, el que va al trabajo con la mirada vacía, el que hace lo justo y se desconecta emocionalmente, el que entendió todo, pero eligió rendirse. Lo ves cada día, llega puntual, cumple, no se mete con nadie, pero no hay pasión, ni fuego, ni rebeldía. Es un espectro más en el pasillo, un sobreviviente de tantas traiciones que ya no le queda energía ni para sentir rabia. Y lo trágico es que muchos terminan así, no porque sean débiles, sino porque en algún punto su alma se cansó de pelear sola. Pero no viniste a este vídeo para convertirte en eso. Viniste porque algo dentro de ti aún quiere resistir, porque una parte de ti se niega a resignarse a la mediocridad disfrazada de profesionalismo, porque sientes, en lo más profundo, que hay otra forma de estar en el mundo, más consciente, más íntegra, más libre. Y aquí es donde aparece la clave olvidada, la autonomía interna. Es el punto exacto donde decides que tu brújula ya no es el aplauso, ni la aprobación, ni la falsa armonía, sino tu propio criterio. Jung decía que el individuo que se realiza no es el que encaja, es el que se diferencia. Y eso cuesta. Claro que cuesta. Pero si no estás dispuesto a pagar ese precio, pagarás otro mucho más alto. El de vivir una vida que no es tuya, rodeado de gente que no confía en ti, interpretando un papel que ni siquiera tú respetas. Autonomía no es rebeldía infantil. No es confrontar por confrontar. Es tener la capacidad de ver la falsedad y no ceder ante ella. Es elegir tus batallas. Saber cuándo hablar y cuándo retirarte. Es saber que a veces la mejor estrategia no es atacar, sino elevarte tanto que sus juegos ya no te alcanzan. Es entender que la verdadera autoridad no es la del cargo, es la de la conciencia. Y aquí va lo más jodido. Cuando realmente te haces autónomo, molestas, incomodas, porque te conviertes en un espejo que no pueden controlar, porque ya no te manipulan con promesas ni con amenazas, porque ya no funcionas con culpa ni con miedo. Y entonces empiezan a decir que eres difícil, que te has vuelto frío, que ya no eres el de antes. Y tienen razón, ya no eres el de antes, porque el de antes se callaba, aguantaba, soportaba. El de ahora ha despertado y no va a volver a dormirse para que otros estén cómodos. Así que la próxima vez que sientas la presión de integrarte a un entorno que sabes que está podrido por dentro, recuerda esto. No estás obligado a pertenecer donde tu alma no puede respirar. Y si tienes que estar ahí, que sea con los ojos abiertos, con una mente afilada, con un criterio firme, con una presencia que no necesita fingir para ser válida, porque al final, lo único que te protege no es la simpatía ni el silencio, es tu capacidad de ser tú mismo en un mundo que premia a los que se camuflan. Y créeme, eso, aunque no lo parezca, da miedo. Pero también es libertad, y los falsos no saben qué hacer con alguien que no necesita de su teatro para avanzar. Esa es tu ventaja. Úsala y no mires atrás. Pero hay algo aún más perverso, más sutil, más escondido en los rincones del día a día laboral. Algo que no tiene rostro, ni uniforme, ni nombre.
algo que se mete en las conversaciones, en los pasillos, en los silencios compartidos, la cultura de la hipocresía institucionalizada. ¿Te has fijado? No es solo que existan personas falsas, es que el sistema, muchas veces, las necesita, las premia, las convierte en modelo. Un ejemplo, en referentes. ¿Por qué? Porque son funcionales, porque no cuestionan, porque saben jugar al teatro, y el teatro mantiene el orden. La falsedad no es solo tolerada, es estructural. Y cuando una estructura se alimenta de la imagen, de lo superficial, de la obediencia disfrazada de compromiso, entonces la autenticidad se convierte en una amenaza sistémica. No estamos hablando solo de individuos, estamos hablando de entornos que te enseñan a mentir desde el primer día, a no decir todo lo que piensas, a afirmar cosas que no sientes, a participar en dinámicas que detestas. ¿Y cómo lo llaman? Profesionalismo, madurez, cultura corporativa. Pero lo que realmente están exigiendo es sumisión con estilo. Que no protestes, pero que sonrías. Que te adaptes, pero que parezca que lo haces por convicción. Que aceptes lo absurdo sin cuestionar. Porque eso es lo que hay. Y lo peor es que muchos lo compran. Terminan creyendo que esa máscara que llevan puesta es su verdadero rostro, que ese discurso vacío es su pensamiento real. Se mimetizan, se diluyen, se transforman en el tipo de personas que antes criticaban. Y ya no hace falta que nadie los controle, porque ellos mismos se vigilan. Ese es el verdadero éxito del sistema, cuando convierte a sus víctimas en guardianes de su propia prisión. Jung lo habría dicho con una de sus frases más duras. El peor daño lo causa la persona que ha dejado de escucharse a sí misma, porque en ese momento ya no necesita que la manipulen desde fuera. Ya tiene instalada la voz del sistema en su cabeza, ya censura sus propias emociones antes de que nadie le diga nada. Y ahí está el verdadero colapso de la identidad. No en que te impongan una máscara, sino en que ya no sepas cómo quitártela. Pero espera, hay más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando alguien es genuino, auténtico, brutalmente transparente, el ambiente se vuelve incómodo? Porque en un mundo donde todos fingen, el que dice la verdad parece un violento. La sinceridad se convierte en un acto de agresión, no porque sea violenta, sino porque rompe la ficción colectiva. La persona que se atreve a decir, esto no tiene sentido, esto es injusto, esto es una mentira, pone en jaque al sistema entero, obliga a los demás a mirarse al espejo, y eso es insoportable para quienes llevan años maquillando su reflejo. Por eso, el auténtico suele ser desplazado, no porque sea un problema, sino porque es un recordatorio, un espejo incómodo, una grieta en el muro de la negación compartida. Y nadie quiere a alguien que les recuerde todo lo que han renunciado por encajar. Aquí es donde entra el verdadero dilema. ¿Hasta dónde estás dispuesto a traicionarte para mantener una silla en la mesa? Esa pregunta, aunque no se verbalice, está en cada decisión que tomas en el entorno laboral, en cada sí que diste cuando querías decir no, en cada tranquilo, todo bien, que soltaste con los dientes apretados, en cada vez que viste una injusticia y decidiste mirar tu pantalla, porque creías que no podías hacer nada, porque te dijeron que no era tu lugar, porque ya habías aprendido que quien se mueve demasiado sale del encuadre. Pero te lo digo ahora, el coste de quedarte callado no es solo moral, es psicológico, es existencial. Cada renuncia a tu autenticidad deja una pequeña grieta dentro de ti. No duele al principio, pero un día te preguntas por qué estás agotado, por qué sientes que ya nada te entusiasma, por qué te cuesta dormir, por qué te levantas sin ganas.
y no lo entiendes, porque en teoría todo está bien. Pero no está bien, porque tú no estás en paz contigo mismo. Estás siendo otro. Estás interpretando un personaje, y actuar cansa, mucho más que trabajar. Y aquí viene algo más inquietante, un concepto que a Jung le habría fascinado: la sombra colectiva. La falsedad laboral no solo se da porque hay individuos que la practican, se da porque todos, en mayor o menor medida, la alimentamos. Cada vez que aplaudes lo que no te convence, cada vez que celebras un resultado que fue logrado con trampas, cada vez que te ríes de un chiste que no tiene gracia, pero es lo que toca, estás manteniendo vivo ese ecosistema. Y esto no es para culpabilizarte, es para mostrarte el mapa completo, porque solo cuando ves el mecanismo puedes decidir si quieres seguir siendo parte de él. Porque hay una salida. No es fácil, no es rápida, no es cómoda, pero existe. Y empieza por una decisión radical: no mentirte a ti mismo. Puede que no cambies el sistema, puede que sigas rodeado de gente que finge, pero si tú dejas de hacerlo, ya estás rompiendo el patrón. Y eso se nota, se siente, se propaga, porque la autenticidad, aunque parezca solitaria, es contagiosa. Y en un mundo donde todos se vigilan, el que se atreve a ser se convierte en faro, en referencia, en excepción y a veces en amenaza, pero una amenaza necesaria, una que recuerda al resto que hay otra forma, que se puede trabajar sin venderse, que se puede ser parte sin desaparecer, que se puede tener éxito sin convertirse en un personaje secundario de tu propia vida. ¿Difícil? Mucho. ¿Doloroso? A veces. ¿Valioso? Más que nada. Así que la próxima vez que sientas que no encajas, que tu autenticidad te aísla, que tu claridad molesta, no lo veas como una debilidad. Míralo como señal, como brújula, porque si tu verdad incomoda, es que estás tocando una herida que los demás llevan años intentando tapar con sonrisas. Y esa, créeme, es una señal de que vas por el camino correcto, aunque sea el más solitario, aunque nadie te aplauda, aunque tengas que avanzar sin testigos, porque el aplauso es frágil, pero la paz contigo mismo, esa no se negocia, nunca.